Bienvenidos a las crónicas que perdieron el amor. Si eres amante de las historias que exploran lo más profundo de las emociones humanas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Alfonso Hartmann caminaba por los pasillos de su imponente oficina en el centro de la ciudad, cada paso resonando con la seguridad de quien sabe que ha logrado lo que otros solo sueñan. La vista desde su despacho en el rascacielos era impresionante, una panorámica de la ciudad que parecía rendirse ante su éxito. El reloj suizo que adornaba su muñeca parecía marcar no solo el tiempo, sino también el ritmo de su vida. Una vida llena de lujos y comodidades que antes parecía inalcanzable. Desde su modesta infancia, había luchado por escapar de la mediocridad. Había trabajado incansablemente para crear su imperio, una red de empresas que abarcaban distintos sectores, desde la tecnología hasta la construcción. 2 décadas atrás, el joven Alfonso soñaba con hacer realidad lo imposible. Provenía de una familia humilde, donde los recursos eran escasos y las oportunidades limitadas. Sin embargo, su determinación lo llevó a estudiar con esmero y a buscar trabajo en los lugares más insospechados. Fue durante esos años de lucha cuando conoció a Victoria, una mujer sencilla, pero de carácter fuerte, que vio en él una chispa de grandeza y no dudó en apoyarlo desde el primer momento. Mientras Alfonso se dedicaba a sus estudios de administración, Victoria trabajaba largas horas como profesora en una escuela pública, ayudándole a mantenerse y nunca dejándolo solo en su camino hacia el éxito. Juntos, crearon su primer proyecto, una pequeña consultora que, gracias a su ingenio y esfuerzo compartido, fue prosperando. Al principio, todo parecía estar en su contra. Las deudas eran una constante y los contratos escaseaban. Pero Victoria, con su incansable apoyo, nunca dejó que Alfonso se rindiera. Ella veía en él un líder visionario, alguien capaz de lograr grandes cosas. Los años pasaron y la suerte finalmente comenzó a sonreírles. Un contrato con una multinacional dio el empujón que su empresa necesitaba para crecer de manera exponencial. Pronto, lo que había comenzado como un pequeño negocio se convirtió en un imperio. La riqueza de Alfonso creció a la par de su ego, alimentado por los aplausos y las felicitaciones de colegas y empleados. Se mudaron de su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad a una mansión en una exclusiva zona residencial. La vida que una vez compartieron en la modestia ahora parecía un lejano recuerdo. Sin embargo, algo cambió en Alfonso con el tiempo. La arrogancia comenzó a apoderarse de él. El éxito ya no era solo el reflejo de su arduo trabajo. Se convirtió en la herramienta que usaba para sentirse superior a los demás. La humildad que alguna vez lo caracterizó se desvaneció, y con ella, su relación con Victoria comenzó a deteriorarse. La mujer que había estado a su lado desde el principio, apoyándolo en los momentos más difíciles, ahora parecía ser una figura secundaria en su vida. Ella estaba ahí, pero como una sombra, siempre en segundo plano, siempre detrás de su brillante carrera. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad, ahora se reducían a intercambios vacíos, casi mecánicos. Las cenas románticas fueron reemplazadas por interminables noches en la oficina o eventos corporativos a los que Victoria ya no era invitada. Su vida se transformó en una rutina de indiferencia, y aunque ella se esforzaba por comprender los cambios de su esposo, una parte de ella comenzaba a sospechar que algo no iba bien. Sin embargo, no podía imaginar que el hombre en el que confiaba ciegamente la estaba engañando. Mientras tanto, el mundo de Alfonso se expandía aún más. En los círculos empresariales, era una figura respetada, incluso admirada. Pero la verdadera verdad se escondía detrás de las luces y la fama. En su vida privada, comenzaba a moverse en un terreno peligroso.
Fue en uno de esos eventos empresariales donde conoció a Oksana, una joven camarera que trabajaba en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Ella, con su belleza natural y su encanto, llamó inmediatamente la atención de Alfonso. Su mirada coqueta al entregarle una copa de vino fue suficiente para encender una chispa en él. Lo que comenzó como un intercambio de palabras inocentes se transformó rápidamente en una relación clandestina. Alfonso no tardó en buscar excusas para regresar al restaurante, asegurando reuniones de negocios que en realidad eran pretextos para ver a Oksana. Lo que al principio parecía una simple aventura, pronto se convirtió en una necesidad para él, un escape de la rutina, de la vida perfecta que compartía con Victoria. Oksana representaba lo nuevo, lo excitante, lo prohibido, algo que ya no encontraba en su esposa. En esos encuentros secretos, Alfonso no solo disfrutaba de la emoción de la infidelidad, sino que también se sentía reafirmado en su poder. En sus conversaciones con Oksana, ridiculizaba a Victoria, refiriéndose a ella como la mujer que cuida la casa, minimizándola, haciéndola parecer una figura irrelevante en su vida. Oksana, por su parte, aunque reía ante estos comentarios, no era ajena al desprecio que se ocultaba tras ellos. Pero a ella no le importaba. Lo que le atraía era el estilo de vida que Alfonso podía ofrecerle. El problema era que, mientras Alfonso disfrutaba de su doble vida, no se daba cuenta de que su arrogancia comenzaba a agrietar las bases de todo lo que había construido. La lealtad y el sacrificio de Victoria, las mismas cualidades que lo habían ayudado a llegar tan lejos, ya no le importaban. Solo quedaba su imagen, su éxito y su poder. Pero lo que Alfonso no sabía era que todo eso estaba a punto de derrumbarse. Victoria, mientras tanto, comenzaba a notar los sutiles cambios que ocurrían a su alrededor. En el pasado, su relación con Alfonso era su refugio, un vínculo sólido que parecía imparable. Pero ahora, todo parecía ser diferente. Durante las semanas que siguieron a los primeros indicios de indiferencia por parte de él, algo en su intuición le decía que había más de lo que los ojos podían ver. Alfonso llegaba tarde con excusas que ya no parecían creíbles, y sus gestos hacia ella, alguna vez llenos de cariño, ahora estaban teñidos de frialdad. Sin embargo, lo que más le dolía no era tanto su lejanía, sino el hecho de que ella comenzaba a sentirse invisible en la vida de su marido. Una tarde, mientras organizaba el despacho de Alfonso en la casa, Victoria encontró algo que la hizo detenerse en seco. Entre una pila de papeles en su escritorio, vio un recibo de un restaurante exclusivo, fechado solo unos días atrás. Lo tomó entre sus manos temblorosas, notando que la fecha coincidía con una de las numerosas noches en las que Alfonso alegaba tener reuniones de trabajo. Un escalofrío recorrió su espalda. El recibo no solo mostraba una cuenta alta para 2 personas, sino que también revelaba el nombre del restaurante, un lugar al que, curiosamente, nunca la había llevado. Victoria sintió una punzada de incertidumbre en su estómago. Intentó no apresurarse a conclusiones, pero el peso de sus sospechas comenzó a llenar su mente. Guardó el recibo en su bolso sin decir una palabra, como si intentar ignorar lo que había encontrado podría hacer que desapareciera. Sin embargo, cuando esa noche Alfonso llegó tarde, su comportamiento no hizo más que confirmar lo que ya comenzaba a temer. Al observarlo comer en silencio, su rostro absorto en el teléfono, Victoria vio algo más allá de la simple indiferencia. Era como si estuviera atrapado en otro mundo, uno en el que ella no pertenecía. La tensión entre ellos se había transformado en un silencio incómodo. Alfonso, siempre tan seguro de sí mismo, ahora parecía como un extraño. Las palabras que intercambiaban eran cada vez más vacías. Para Victoria, era como si su presencia ya no importara. Él no la miraba, no la escuchaba, y los pocos momentos que pasaban juntos se reducían a una rutina casi mecánica. Algo estaba ocurriendo,
y ella sabía que no podía ignorarlo por más tiempo. Esa noche, mientras él se alejaba para ir al baño, Victoria, con el corazón palpitante, vio una oportunidad que no podía dejar escapar. Alfonso había dejado su teléfono sobre la mesa de noche, y su mente se llenó de dudas. Siempre había confiado plenamente en él, pero algo dentro de ella le decía que necesitaba respuestas. Sin embargo, cuando intentó desbloquearlo, algo extraño ocurrió. El teléfono ahora estaba protegido por una nueva contraseña, una que jamás había visto. ¿Por qué? ¿Qué estaba ocultando? En ese momento, Alfonso salió del baño y la sorprendió mirando su teléfono. Su reacción fue inmediata, y su voz, más fría de lo habitual, le preguntó con desconfianza: «¿Qué estás haciendo?». Victoria, tomando una rápida decisión, mintió. «Nada, solo lo estaba moviendo para ponerlo a cargar». Alfonso la observó brevemente, antes de guardar el teléfono con rapidez en su cajón, como si estuviera escondiendo algo de ella. Victoria, aunque fingió tranquilidad, sintió como una ola de desconfianza la invadía. Algo no estaba bien, y la puerta hacia la verdad comenzaba a abrirse, aunque aún no sabía lo que descubriría. A partir de ese momento, la situación se volvió aún más tensa. Alfonso continuaba con su actitud distante, mientras Victoria, sumida en un torbellino de pensamientos, empezó a notar más detalles. Su teléfono siempre estaba en modo de no molestar cuando él estaba cerca, y cada vez que sonaba, Alfonso rápidamente lo tomaba, alejándose de ella, como si temiera que pudiera ver algo que no debía. Ella intentó racionalizarlo al principio, pensando que quizás el trabajo lo estaba presionando más de lo habitual, pero a medida que los días pasaban, su desconfianza crecía. Un día, después de una semana de tensiones no resueltas, Victoria decidió tomar el control de la situación. Mientras Alfonso estaba en la oficina, ella se sentó frente a la computadora de ambos, encendió la pantalla y decidió explorar en busca de respuestas. No tenía claro qué esperaba encontrar, pero algo en su interior la impulsaba a continuar. Al principio, no halló nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando estaba a punto de rendirse, algo llamó su atención: un correo electrónico de un remitente desconocido, con un archivo adjunto. La curiosidad pudo más, y al abrirlo, lo que vio la dejó sin aliento. Eran capturas de pantalla de conversaciones entre Alfonso y una mujer llamada Oksana. Los mensajes estaban llenos de bromas íntimas, citas planeadas y comentarios despectivos hacia ella, que la llamaban la mujer que cuida la casa. El corazón de Victoria se rompió en 1000 pedazos. No solo la estaba engañando, sino que también la estaba humillando. El dolor que sintió al leer esas palabras fue insoportable, pero en medio de esa tormenta emocional, algo más se despertó en ella: una determinación feroz. Ya no sería la víctima. Sabía que debía hacer algo. Guardó la computadora rápidamente, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Esa noche, mientras preparaba la cena para Alfonso, se dio cuenta de que no podía seguir así. Su vida ya no podía continuar como antes. Algo en su interior le decía que debía enfrentar la verdad, no solo sobre su matrimonio, sino también sobre sí misma. Al día siguiente, mientras Alfonso se preparaba para salir de la casa, Victoria lo observó con calma. Ya no había lugar para las dudas. La verdad había salido a la luz y lo que quedaba era actuar. Pero no lo haría con rabia. No, su venganza sería calculada. Tenía todo lo que necesitaba: las pruebas, la evidencia de su infidelidad y la firme decisión de que él pagaría por lo que había hecho. El dolor de la traición seguía latiendo en el pecho de Victoria, pero algo más profundo estaba naciendo en su interior: un fuego de determinación. El hombre que había amado, que había sido su compañero durante años, ya no existía. Solo quedaba un extraño que la había utilizado, que la había dejado de lado para perseguir su propio ego. En ese momento, decidió que no permitiría que Alfonso saliera impune.
No sería una confrontación impulsiva ni emocional, sino un plan cuidadosamente orquestado que lo haría pagar cada una de sus mentiras. Durante los días siguientes, Victoria asumió un papel de aparente normalidad. Siguió siendo la esposa atenta, la que siempre estaba allí para escuchar a Alfonso cuando llegaba a casa, aunque su corazón se rompiera cada vez que él cruzaba la puerta, sin mirarla, sin importarle. Cada gesto suyo, cada palabra, solo aumentaba la rabia que se estaba acumulando en su interior, pero Victoria se mantenía serena, con la mirada fija en el objetivo. Estaba trabajando en su venganza, pero no podía permitir que Alfonso sospechara ni por un segundo que ella sabía lo que estaba haciendo. Era una rutina agotadora. Victoria mantenía la fachada de la esposa perfecta, la que preparaba las cenas, la que seguía el curso de su vida como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, cada noche, después de que Alfonso se marchaba, Victoria pasaba horas planificando lo que debía hacer. Cada paso debía ser preciso. No quería que él pudiera darle la vuelta a la situación, ni que pudiera manipularla, como siempre había hecho. Las pruebas que había encontrado eran fundamentales, pero Victoria sabía que no bastaban por sí solas. Necesitaba algo más. Y fue entonces cuando recordó un pequeño detalle: el acuerdo prenupcial que había firmado con Alfonso al casarse. Un acuerdo que había sido un mero trámite en su momento, algo que parecía insignificante, pero que ahora podría ser su mayor aliado. Si Alfonso pensaba que podía destruirla sin consecuencias, estaba muy equivocado. Ella tenía las cartas necesarias para jugar la última mano. Victoria comenzó a investigar el acuerdo. Consultó con su hermana Malena, que había sido su confidente en los momentos más oscuros de su vida. Malena vivía en una casa más sencilla que la mansión de Victoria, pero siempre había sido su roca. Al abrirle su corazón y contarle la verdad, Malena la escuchó sin juicio, sin reproches. «No lo sabías, Maca. Nadie puede prever algo así», le dijo, abrazándola con fuerza. Sin embargo, en sus ojos también brillaba una chispa de rabia, una rabia que se alineaba perfectamente con la furia de Victoria. Juntas decidieron que era el momento de actuar. Malena le sugirió que hablara con un abogado especializado en divorcios y acuerdos prenupciales. «No lo hagas a la ligera, Maca. No se trata solo de lo que sientes, sino de lo que te pertenece por derecho. Tienes que asegurarte de que todo esté a tu favor antes de que él lo descubra», le aconsejó. Y eso fue lo que hizo. Durante semanas, Victoria buscó a los abogados adecuados. Los días fueron largos y las noches llenas de angustia, pero cada paso que daba la acercaba más a la justicia que tanto anhelaba. Finalmente, encontró a la abogada adecuada, Carolina Rivas. La oficina de Carolina era modesta pero eficiente, un reflejo de la seriedad de su trabajo. Desde el primer momento, Carolina entendió la magnitud de la situación. Tras revisar el acuerdo prenupcial y las pruebas que Victoria había recopilado, le dijo con una sonrisa tranquila: «Tienes más control del que crees, Macarena. Este acuerdo es clave. Si aún está vigente, lo que te pertenece es tuyo, y con estas pruebas de su infidelidad, tienes un caso sólido para el divorcio». Victoria respiró hondo, una sensación de alivio recorriéndola. Por primera vez en semanas, se sentía como si tuviera el control de su vida. Carolina la tranquilizó, asegurándole que todo estaba bien encaminado. El acuerdo, que Alfonso había firmado sin pensarlo, ahora sería la pieza central de su venganza. En ese momento, Victoria comenzó a imaginar lo que vendría después. No solo recuperaría lo que le pertenecía, sino que también demostraría a Alfonso que no podía subestimarla. En casa, la vida seguía con su curso normal, pero en el interior de Victoria, todo había cambiado. Cada gesto de Alfonso, cada excusa que ofrecía para su comportamiento, la hacía sentirse más fuerte. Sabía que lo que estaba planeando no solo era una cuestión de dinero, sino de dignidad. Era su oportunidad de recuperar su poder y su independencia. Pasaron los días,
y Victoria continuó con su rutina, pero ahora tenía un propósito claro. Cada vez que Alfonso llegaba tarde o se mostraba indiferente, ella recordaba las palabras de Malena y las instrucciones de su abogada. «Sé paciente, hazlo en el momento adecuado», le había dicho Carolina. Y Victoria sabía que ese momento estaba cerca. Lo sentía en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. Pero lo más importante, en esos días de espera, fue que Victoria no solo estaba planeando su venganza, sino que también estaba redescubriéndose a sí misma. La mujer que había sido solo la esposa perfecta estaba despertando, y estaba decidida a no dejar que nadie, ni siquiera Alfonso, le arrebatara su dignidad. El final de esta historia se estaba escribiendo sin que Alfonso lo supiera. Él seguía pensando que estaba en control, que su éxito lo hacía intocable, pero el destino tenía otros planes. Y Victoria, con cada paso que daba, estaba lista para demostrarle que, al final, la verdadera fuerza reside en saber cuándo actuar y cómo hacer que el mundo vea la verdad. El reloj marcaba las horas, pero para Victoria, el tiempo parecía estancado. Había esperado durante semanas, controlando cada movimiento, cada palabra de Alfonso, sin que él sospechara lo que se estaba fraguando a sus espaldas. Todo parecía ir según lo planeado, y la presión que sentía era casi insoportable. Sin embargo, un sentimiento de determinación la mantenía firme, sabiendo que pronto se acercaba el momento que cambiaría su vida y su destino. Era un viernes cuando, después de semanas de silencio calculado, Alfonso llegó a casa con una actitud extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Había estado más distante que nunca, y esa mañana había dejado caer una bombilla, un evento importante. La fiesta de su empresa, una de esas cenas de gala en la que se reunían los socios más importantes. Victoria sabía que era el momento perfecto, no solo porque el evento representaba la culminación de todo lo que él había construido, sino porque ella sabía que se había convertido en una pieza clave en su vida, aunque él nunca lo hubiera reconocido. Alfonso no esperaba que Victoria estuviera tan involucrada en los detalles del evento, y mucho menos en el hecho de que ella lo acompañara. Cuando le preguntó si quería asistir, su reacción fue más que evasiva. «No creo que sea necesario, Maca. Es un evento aburrido, lleno de discursos interminables y charlas de negocios. Estarás mucho más cómoda en casa», dijo, con un tono que dejaba en claro que no deseaba que ella estuviera presente. Sin embargo, la respuesta de Victoria fue sencilla, pero cargada de intención. «Está bien, supongo que tienes razón», dijo, con una sonrisa que no lograba ocultar su creciente determinación. Alfonso no sospechó nada. Esa noche se alistó como siempre, con su traje perfectamente ajustado, la corbata perfectamente anudada y el aire de superioridad que tanto lo caracterizaba. Mientras se miraba al espejo, ajustándose los puños, no entendía que esa noche no solo marcaría la caída de su imperio de arrogancia, sino que también daría fin a su control sobre la vida de Victoria. Cuando se despidió de ella, con un beso en la mejilla, ella lo observó en silencio, ya sabiendo que esta vez todo sería diferente. Victoria, por su parte, comenzó a prepararse para su propia entrada en la fiesta. En lugar de dejarse llevar por la tristeza o la ira, eligió tomar control de su imagen, de su poder. Cuando Alfonso se marchó, ella se dirigió rápidamente a su habitación. Abrió el armario y escogió el vestido que había elegido días antes, un vestido negro ajustado que resaltaba su figura con elegancia. Los tacones altos y las joyas discretas pero impactantes completaban el conjunto. Sabía que debía ser calculada, que su aparición debía ser un golpe maestro. Cuando terminó de maquillarse, se miró al espejo por un largo momento. «Es ahora o nunca», se dijo a sí misma, con una determinación que se reflejaba en su mirada. Mientras se dirigía hacia la puerta de la mansión,
sintió una mezcla de emociones, pero ninguna de ellas era miedo. Lo que sentía era poder. Era el momento de recuperar su dignidad, de enfrentarse a la mentira que Alfonso había tejido durante tanto tiempo. El evento en el Hotel Mirador estaba en su apogeo cuando Victoria llegó. Las luces brillaban y los autos de lujo estacionados frente al hotel eran una muestra clara del tipo de invitados que se encontraban dentro. A medida que entraba al salón, toda la atención pareció centrarse en ella. Su presencia irradiaba elegancia, pero también un aire de control que fue imposible de ignorar. Los murmullos comenzaron en cuanto pisó el umbral, y muchos de los asistentes la reconocieron al instante, como la esposa de Alfonso Hartmann. Alfonso, que se encontraba hablando animadamente con sus socios, se quedó paralizado al verla. Su rostro, que antes estaba lleno de confianza y arrogancia, se descompuso al instante. Los ojos de Victoria se encontraron con los suyos, y en ese momento supo que él sabía que todo se había acabado. No necesitaba palabras. Su simple presencia era una declaración de guerra silenciosa. «Querido, qué coincidencia verte aquí», dijo Victoria, con una sonrisa serena que ocultaba todo el dolor y la rabia que sentía en su interior. El tono de su voz era neutral, pero cada palabra estaba cargada de significados ocultos. Alfonso trató de recobrar la compostura. Su rostro palideció, y su boca intentó formar una respuesta, pero las palabras no salieron. Pamela, que estaba a su lado, no entendía lo que estaba sucediendo. «¿Quién es ella?» «Component Placement», preguntó, mirando a Victoria con curiosidad. Antes de que Alfonso pudiera decir algo, un camarero pasó cerca con una bandeja de copas de champán. Victoria tomó una copa con una elegancia que parecía desbordar la sala. «Espero que estén disfrutando de la noche», dijo, dirigiéndose a todos en voz baja. «Seguro será una velada inolvidable». Sin decir más, se alejó hacia otra parte del salón, dejando a Alfonso y a Pamela completamente desconcertados. Mientras se alejaba, escuchaba cómo los murmullos se intensificaban a su alrededor. No era solo Alfonso quien estaba siendo expuesto, sino su mentira, su arrogancia y su desdén por ella. Cada paso que daba Victoria no solo era una afirmación de su poder, sino también un recordatorio de que él ya no tenía control sobre su vida. La fiesta continuó, pero la atmósfera había cambiado. Ahora todos parecían ser conscientes de la tensión que se había desatado entre Alfonso y su esposa. En cada rincón del salón, las conversaciones se tornaban discretas, pero llenas de curiosidad y asombro. Mientras tanto, Victoria se movía por la sala con calma, como si ya nada pudiera afectarla. Sabía que el golpe final estaba cerca. No pasaron muchas horas antes de que el evento llegara a su punto culminante, el brindis. Con una copa en la mano, Victoria se dirigió al escenario, donde el micrófono esperaba. Cuando tomó la palabra, el salón se quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban fijos en ella. Alfonso trató de mantener su compostura, pero algo en su mirada denotaba que ya no controlaba la situación. «Buenas noches a todos», comenzó Victoria, su voz resonando clara y firme en el aire. «Es un honor estar aquí esta noche, rodeada de personas tan exitosas y talentosas». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en los presentes. «Quiero aprovechar este momento para compartir una breve historia», continuó, mientras todos los asistentes la observaban con expectación. La historia que Victoria contaba no mencionaba a nadie en particular, pero todos comenzaron a conectar los puntos. En ese momento, Alfonso sabía que su mundo acababa de desmoronarse. Hace muchos años, una joven mujer decidió apostar todo por el hombre que amaba. Lo apoyó en sus sueños, lo acompañó en sus fracasos y celebró con él cada pequeño logro. Juntos construyeron algo maravilloso, pero con el tiempo, ese hombre cambió. El éxito lo transformó en alguien arrogante, alguien que olvidó los valores que lo habían llevado hasta donde estaba. Victoria miró directamente a los ojos de Alfonso, y su sonrisa fue lo único que rompió el silencio pesado de la sala.
Este hombre, continuó, no solo dejó de valorar a la mujer que estuvo a su lado desde el principio, sino que también decidió burlarse de ella, se rió de su lealtad, la menospreció y finalmente la traicionó. El silencio en la sala era palpable y cada palabra de Victoria caía sobre los presentes como una sentencia inevitable. Alfonso, al principio incrédulo, ahora no podía disimular el temor que se apoderaba de él. La humillación que había intentado evitar durante tanto tiempo, finalmente lo alcanzaba. El control que pensaba tener sobre su vida, sobre su imagen y su éxito, se desmoronaba frente a sus propios ojos. Pamela, que hasta ese momento había estado a su lado con una sonrisa nerviosa, comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Victoria hizo una pausa, observando las reacciones en la sala. Había llegado el momento de mostrar las pruebas. Con un gesto decidido, sacó una carpeta de su bolso y la dejó caer sobre el atril. Los murmullos se intensificaron, y Alfonso no podía evitar sentir que el peso de la mirada de todos los presentes lo aplastaba. Sabía que ya no podía escapar de lo que había hecho. «Estos son los documentos que prueban lo que he dicho», dijo Victoria con calma mientras abría la carpeta. Al instante, las pantallas del salón comenzaron a mostrar las capturas de pantalla de las conversaciones entre Alfonso y Oksana. Los mensajes eran crueles, bromas sobre su esposa, frases despectivas, fotos de ellos en cenas y habitaciones de hotel. La evidencia era irrefutable. El rostro de Alfonso palideció aún más, y los ojos de todos los asistentes se fijaron en él, en su reacción. Victoria había logrado su objetivo: exponer no solo su infidelidad, sino también la forma en que la había menospreciado. El murmullo aumentó en intensidad y los comentarios se hicieron más audibles. Nadie podía creer lo que estaban viendo. «Y eso no es todo», continuó Victoria, su voz firme, pero con una calma que solo incrementaba la tensión. «Aquí tengo algo más». Con un movimiento calculado, sacó un segundo documento de la carpeta. «Antes de casarme con este hombre, firmamos un acuerdo prenupcial, y en él se estipulaba que, en caso de infidelidad por parte de mi esposo, yo tendría derecho a la mayoría de los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio». Un silencio sepulcral llenó la sala, mientras las palabras de Victoria resonaban en cada rincón. Alfonso, completamente desconcertado, intentó levantarse y tomar el micrófono, pero su cuerpo estaba paralizado. El miedo y la vergüenza lo habían dejado sin palabras. «Esto es un ataque personal», Component Placement exclamó, tratando de recuperar el control de la situación, pero su voz temblaba. No era capaz de enfrentarse a la realidad que se desplegaba ante él. Victoria lo miró con una serenidad aterradora. «No, Alfonso, esto no es un ataque. Es solo la verdad», dijo con calma. «Lo que has hecho no tiene excusa. Has subestimado a la persona equivocada». Mientras se dirigía a los abogados que había dispuesto para esa noche, su mirada se encontró nuevamente con la de Alfonso, quien ya no podía sostener la mirada de la mujer a la que había traicionado. «Los documentos están aquí, y ahora todo está sellado», dijo Victoria con un tono final, mientras uno de los abogados se acercaba al escenario con los papeles correspondientes. La transferencia de bienes estaba en marcha. «Todo lo que te pertenece ahora será mío», agregó con una leve sonrisa, como si la venganza fuera algo tan sencillo como un trámite legal. Pamela, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente se levantó, su rostro completamente rojo de vergüenza. «No sabía nada de esto», intentó decir, su voz quebrada por la desesperación. Sin esperar una respuesta, salió corriendo del salón, dejando a Alfonso aún más expuesto ante la multitud. Los ojos de los invitados, que hasta ese momento lo miraban con respeto, ahora se llenaban de desprecio y desconcierto. Victoria, sin dirigirse más a Alfonso, dejó el micrófono en el atril y comenzó a caminar hacia la salida. Su presencia en la sala, tan poderosa y decidida,
había dejado una huella irreversible en todos los presentes. Al pasar cerca de Alfonso, se detuvo un momento y se giró hacia él. «Recuerda esto, Alfonso», dijo con una voz firme y segura. «El éxito no te hace intocable, y aquellos a quienes subestimas, aquellos que crees que no pueden hacer nada, son los que tienen la última palabra». Con esas palabras, Victoria salió del salón, dejando atrás a un hombre que había sido arrastrado al abismo de la vergüenza y la humillación. La fiesta continuó, pero ya no era la misma. Los murmullos llenaban el aire y algunos invitados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar, comenzaron a abandonar el evento. La gente ya no veía a Alfonso como el exitoso empresario que había sido. Lo veían como el hombre que había caído en su propia trampa. Victoria, por su parte, caminó con paso firme hacia la salida del hotel. Cada paso que daba era una declaración de su propia victoria, de su redención. Mientras se alejaba, sentía que la pesadez que la había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Sabía que había ganado, pero no solo en términos materiales. Había recuperado su dignidad, su poder y su autonomía. Lo que había sido una vida de sacrificio y sufrimiento ahora se transformaba en una nueva oportunidad. Y esta vez, ella era la que dictaba las reglas. Esa noche, Victoria no solo expuso la mentira de su esposo, sino que también demostró al mundo entero que no importa cuán alto llegues, siempre hay alguien dispuesto a derribarte si te olvidas de lo que realmente importa: el respeto y la honestidad. Al día siguiente, las noticias del evento se extendieron rápidamente. Los periódicos y portales de negocios no tardaron en publicar titulares que dejaban claro lo sucedido. Alfonso Hartmann, el empresario humillado por su esposa, en un evento empresarial, decían los titulares. El escándalo que había comenzado como una traición, ahora se había convertido en un espectáculo público que nadie olvidaría. La frase «la mujer que cuida la casa» se convirtió en un meme viral, un recordatorio del orgullo herido de un hombre que había caído por su propia arrogancia. Pero la verdadera victoria no estaba en la humillación de Alfonso, sino en la transformación de Victoria. Ella, al final, no solo había demostrado su fortaleza, sino que también había recuperado el control de su vida. Con una nueva visión, con una renovada confianza, se enfrentó al futuro con la certeza de que, después de todo, lo más importante era mantener la dignidad intacta, sin importar lo que otros pudieran pensar o decir. El día siguiente al evento, el sol brillaba como si nada hubiera cambiado, pero para Victoria, todo había cambiado. En su corazón ya no había lugar para el dolor o la rabia. Lo que había sucedido en la fiesta no solo había sido una venganza, sino un acto de liberación. Había cerrado un capítulo de su vida, uno marcado por el sacrificio y el sufrimiento, y ahora estaba lista para escribir uno nuevo, uno en el que ella controlaba su destino. Alfonso, por su parte, no podía evitar sentir el peso de su caída. Pasó los días siguientes en un estado de desconcierto, tratando de reconstruir lo que había perdido, pero la realidad lo golpeaba con cada intento. Su empresa comenzaba a resentir la falta de respeto hacia sus socios, y las llamadas que antes llenaban su agenda ahora eran escasas. Muchos de sus colegas empezaron a distanciarse, temerosos de que su propio escándalo pudiera salpicarles. Las noticias sobre su infidelidad y la humillación pública que había sufrido en la fiesta se convirtieron en tema de conversación en todos los círculos empresariales. Su imagen estaba rota, su reputación destrozada, y no importaba cuánto tratara de reconstruirla. Ya nada sería igual. Victoria, sin embargo, no lo veía como su problema. El pasado, aunque doloroso, le había dado una lección invaluable. La vida no se trataba de acumular riquezas o de obtener reconocimiento social, sino de mantener la integridad y el respeto por uno mismo. Y eso era lo que ella había recuperado, lo que había ganado. Durante los días siguientes,
comenzó a hacer los primeros movimientos hacia su nueva vida. Decidió no solo reconstruir su futuro personal, sino también dar un giro radical a su vida profesional. La fundación que siempre había soñado crear comenzó a tomar forma. Se llamaría Renacer, un espacio para mujeres que, como ella, habían sido víctimas de la traición y el abuso. Quería darles un refugio, pero también las herramientas para empoderarse, para reconstruir sus vidas desde cero. Habló con abogados, trabajó en la estructura de la fundación y pronto comenzó a recibir apoyo de diversas organizaciones que compartían su visión. La fuerza y la determinación que le había dado la traición de Alfonso ahora se transformaban en un motor para hacer el bien, para ayudar a otras mujeres a encontrar su camino hacia la recuperación. Al mismo tiempo, la empresa de Alfonso, que había quedado bajo su control, comenzó a prosperar. El legado de ella en la compañía era claro: una visión de respeto, ética y trabajo en equipo. Los empleados que habían trabajado bajo la presión y el miedo de Alfonso ahora comenzaban a respirar tranquilos, sabiendo que sus voces serían escuchadas y valoradas. Los resultados no tardaron en reflejarse en las finanzas de la empresa. Los socios que antes dudaban de su capacidad de gestión ahora veían a Victoria con nuevos ojos, reconociendo en ella una líder natural que sabía cómo hacer las cosas bien. Mientras tanto, Alfonso seguía luchando por encontrar un propósito. En su soledad, comenzó a darse cuenta de lo que había perdido. La mansión que una vez fue su hogar, ahora estaba vacía, y sus amigos y colegas lo evitaban, temerosos de ser asociados con su caída. Vivía en un pequeño apartamento, muy lejos de la opulencia que había disfrutado durante años. Sus intentos de reconstruir su vida se veían constantemente eclipsados por la humillación pública que había sufrido. Los memes que lo ridiculizaban seguían circulando por las redes sociales, y su nombre era sinónimo de arrogancia y fracaso. A pesar de todo, había algo que seguía atormentando a Alfonso. La última conversación con Victoria, las palabras que ella le había dirigido en la fiesta, resonaban en su mente. «Pensaste que podías subestimarme, que podías reírte de mí mientras vivías una doble vida, pero subestimaste a la persona equivocada», le había dicho, y esas palabras lo seguían como una sombra. No podía dejar de pensar en su caída, en cómo todo lo que había logrado, todo lo que pensaba que había construido sobre cimientos de poder y dinero, se desmoronó por su propia arrogancia. Pamela, por su parte, también enfrentaba las consecuencias de su relación con él. Después de huir de la fiesta, avergonzada y confundida, trató de continuar su vida en la ciudad, pero la presión de los rumores y el escándalo la alcanzó rápidamente. La gente comenzó a hablar de ella, y su círculo social, que antes la admiraba por su relación con Alfonso, la rechazó. No podía escapar de la sombra de lo que había hecho. Finalmente, decidió abandonar la ciudad, llevándose consigo lo poco que le quedaba, su orgullo quebrado y un futuro incierto. Mientras Alfonso se enfrentaba a la ruina, Victoria vivía su renacimiento. El éxito de su fundación creció rápidamente, y pronto se convirtió en una figura pública, no solo admirada por su valentía, sino también por su capacidad para transformar el dolor en algo positivo. Sus conferencias y charlas sobre empoderamiento de la mujer eran esperadas con ansias, y su mensaje de resiliencia y fuerza alcanzó a miles de personas. En una de esas conferencias, mientras hablaba con un grupo de mujeres sobre cómo superar las adversidades, una de ellas se le acercó y con lágrimas en los ojos le dijo: «Usted me ha dado esperanza. Gracias por mostrarnos que siempre hay una salida, que siempre hay un camino hacia la sanación». Victoria sonrió, sabiendo que, a pesar de todo lo que había pasado, había encontrado su verdadera vocación: ayudar a las mujeres a encontrar su fuerza interior, a reconocer su valor y a nunca permitir que nadie las hiciera sentir menos que lo que realmente eran. En el camino hacia su redención, Victoria descubrió algo que ni siquiera ella había imaginado:
La verdadera fuerza no residía en las batallas ganadas, ni en las venganzas logradas. La verdadera fuerza estaba en la capacidad de perdonarse a sí misma, en la habilidad de avanzar, de ser más que los errores del pasado. Y con esa fuerza construyó una nueva vida, una vida en la que no solo ella, sino también las mujeres que la rodeaban, podrían brillar con su propio poder. Mientras tanto, en la distancia, Alfonso, que alguna vez fue el hombre que creyó que todo le pertenecía, comenzó a enfrentarse a la dolorosa verdad: el éxito sin valores, el poder sin respeto, la arrogancia sin humildad, solo conducen a la soledad y la ruina. La frase «la mujer que cuida la casa» ahora era un recordatorio cruel de su caída, una lección que nunca olvidaría. Pero mientras la oscuridad envolvía su vida, Victoria avanzaba con la luz de su propio renacer, sabiendo que, al final, el único lugar donde realmente importaba el poder era en el corazón de aquellos que se atreven a ser auténticos, fuertes y dignos, y ella había elegido ser todo eso. El tiempo pasó, y la vida de Victoria se llenó de logros y nuevos comienzos. Su fundación, Renacer, no solo ayudó a cientos de mujeres a reconstruir sus vidas, sino que también la convirtió en una voz influyente en la lucha por los derechos y la independencia femenina. Sus palabras ya no eran solo consuelo, sino un faro de esperanza para muchas que se encontraban atrapadas en relaciones tóxicas o situaciones de abuso. Cada historia de éxito que compartían las mujeres a las que ayudaba era un testimonio de su propio poder, de cómo había transformado el dolor en una fuerza imparable. En las charlas que ofrecía, Victoria compartía su experiencia con una humildad que solo podía venir de alguien que había conocido tanto la oscuridad como la luz. Nunca subestimen lo que una mujer puede hacer cuando decide que es suficiente, solía decir, y esas palabras resonaban profundamente en quienes la escuchaban. La gente que la rodeaba comenzaba a verla no solo como una sobreviviente, sino como una líder incansable, una mujer que había hecho de su sufrimiento una plataforma para elevar a otras. Al mismo tiempo, su éxito profesional continuaba. La empresa que una vez había sido la joya de Alfonso, ahora se transformaba bajo su dirección. Los resultados eran claros: más transparencia, mejor trato a los empleados, una cultura de respeto y colaboración que había estado ausente durante la gestión de Alfonso. La relación con los socios de la empresa, que en su momento había sido distante y casi autoritaria, se volvió más cercana y fructífera. Había cambiado la cara de la compañía y ahora su nombre, Victoria Hartmann, estaba asociado con liderazgo, ética y justicia. Sin embargo, aunque el mundo de Victoria parecía finalmente en paz, la sombra de su pasado aún la acompañaba. Alfonso, aunque abatido y solitario, no dejaba de intentar recuperar algo de lo que había perdido. Había comenzado a realizar viajes de negocios, aunque sus esfuerzos de reconstruir su vida y reputación continuaban siendo infructuosos. A pesar de su exterior arrogante y su intento de mantener la compostura, su alma se sentía vacía. El éxito que una vez fue su motor, ahora se había convertido en su propia prisión. En sus momentos de soledad, Alfonso a menudo pensaba en lo que había perdido. Recordaba cómo Victoria siempre estuvo allí, en los peores momentos, y cómo su traición y su desprecio la habían empujado a transformarse en algo que nunca había anticipado. A veces, se encontraba repitiendo sus palabras, las mismas que pronunció en la fiesta. Pensaste que podías subestimarme, pero subestimaste a la persona equivocada. En esos momentos, se le llenaban los ojos de amargura, pero también de arrepentimiento. Sin embargo, sabía que ya era demasiado tarde. El contraste entre ambos era evidente. Victoria estaba renaciendo en cada aspecto de su vida, mientras que él seguía atrapado en su caída. La presión de la culpa, el desdén que sentía por sí mismo, lo estaba consumiendo.
Mientras Victoria disfrutaba de su nueva vida llena de propósito y amor por lo que hacía, Alfonso continuaba perdido, en busca de una manera de recuperar algo de lo que ya no podía tener: el respeto de los demás y el amor de la mujer que había sido su todo. Pero el tiempo, implacable, había dejado claro que el pasado no podía ser deshecho. A lo largo de los meses, los intentos de Alfonso por reconciliarse con su antiguo círculo de amigos y colegas fueron infructuosos. A pesar de que algunos intentaron ofrecerle palabras de consuelo, el daño ya estaba hecho. La humillación pública había marcado un antes y un después. La gente, aunque la olvidaba rápidamente, nunca olvidaría cómo había caído. La frase «la mujer que cuida la casa» había quedado grabada en la memoria colectiva como un símbolo de su total fracaso. Victoria, mientras tanto, seguía con su vida, completamente ajena a los intentos de Alfonso de hacer las paces con su pasado. Cada día se levantaba con un nuevo propósito: mejorar la vida de otras mujeres, fortalecer su legado y seguir viviendo de acuerdo con los valores que había recuperado a través de su dolor. La fuerza que ahora poseía era su mayor victoria, y sabía que ningún hombre ni ningún error del pasado podría quitarle eso. Un día, en una conferencia internacional sobre el empoderamiento femenino, Victoria recibió un reconocimiento por su trabajo en la fundación y en la empresa. Fue un momento lleno de emoción, ya que no solo había logrado transformar su vida, sino que también había dado esperanza a tantas otras personas. Mientras recibía el premio, pensó en su viaje, en cómo había llegado a ese punto. Recordó su sufrimiento, las noches de dolor, la traición, pero también recordó que, a pesar de todo, había logrado algo mucho más grande que cualquier venganza. Había aprendido a vivir de nuevo, a amar y respetarse a sí misma. Alfonso observó la ceremonia desde lejos, en la televisión, como un espectador distante de la vida que una vez compartió con ella. Un sentimiento de desesperanza se apoderó de él mientras veía a Victoria recibir ese reconocimiento. Sabía que había sido él quien la había empujado a convertirse en esa mujer fuerte y admirable, y ahora esa misma fuerza lo excluía de su vida. No podía evitar sentirse pequeño, insignificante, ante el testimonio de su fracaso. Al final, la historia de Victoria no solo se trató de venganza o justicia, sino de renacimiento. A través de la traición y el dolor, encontró su camino hacia la libertad. Transformó su sufrimiento en una herramienta de crecimiento y, lo que es más importante, encontró en sí misma una fuerza que nunca había imaginado poseer. Y mientras ella avanzaba hacia un futuro brillante, con una sonrisa en los labios y un corazón lleno de esperanza, Alfonso se quedaba atrás, atrapado en las sombras de sus propios errores, preguntándose si alguna vez podría redimir la oscuridad que él mismo había creado. Pero la vida de Victoria continuaba, y con cada paso que daba, demostraba al mundo que, al final, siempre hay una segunda oportunidad para quienes tienen el coraje de levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Victoria miró por la ventana de su oficina, observando el horizonte iluminado por la luz suave del atardecer. Era un momento de calma, uno de esos raros instantes en los que el mundo parecía detenerse para permitirle respirar. Su vida había dado un giro completo, y no solo su vida personal, sino también su carrera, sus sueños y su futuro. Todo había cambiado, y ahora, mientras se encontraba rodeada por el eco del éxito que había logrado con tanto esfuerzo, había algo más que latía en su interior: la sensación de que este no era el final, sino solo otro comienzo. Había pasado más de un año desde aquella noche en la fiesta, desde que había expuesto la verdad y se había enfrentado a su pasado con la cabeza en alto. Desde entonces, su vida había sido un testimonio de resiliencia. La Fundación Renacer se había convertido en una de las organizaciones más influyentes en su campo,
ayudando a cientos de mujeres a salir de situaciones de abuso y a reconstruir sus vidas. Su trabajo como conferencista y defensora de los derechos de la mujer la había llevado a lugares que nunca imaginó alcanzar. Los premios y los reconocimientos llegaron, pero el verdadero éxito de Victoria no estaba en las placas de honor, sino en las sonrisas de las mujeres a quienes había ayudado. En el plano personal, la paz que había logrado alcanzar finalmente la llenaba por completo. Había encontrado nuevas amistades, había tejido lazos con personas que la respetaban por lo que era, no por lo que había tenido. Había dejado atrás la sombra de la traición, y aunque el dolor de aquel capítulo nunca desapareció completamente, ya no lo definía. El sufrimiento se había convertido en su fuerza, y la fuerza, a su vez, la había transformado en una mujer que estaba en paz consigo misma. De vez en cuando, sus pensamientos volvían a Alfonso, no con ira, sino con una tristeza profunda, como si en su corazón supiera que, a pesar de todo lo que había hecho, había una parte de él que todavía la necesitaba. Sin embargo, en su mente ya no había espacio para la compasión hacia alguien que había elegido su propio camino sin considerar las consecuencias. Ya no era el hombre que ella había amado. Ahora era una figura distante, una sombra de lo que una vez fue. Su vida, aunque rota, seguía adelante, y ella ya no formaba parte de ella. Alfonso había intentado reconstruir su vida. Se decía a sí mismo que tenía tiempo para cambiar, para comenzar de nuevo, pero la verdad era que ya no tenía nada a lo que volver. La traición que había causado no solo había destrozado su relación con Victoria, sino que también había dejado cicatrices profundas en su reputación y en sus propios valores. En los pocos encuentros que tuvo con algunos de sus viejos amigos, nunca pudo deshacerse de la sensación de que todos lo veían como un hombre que había caído en su propio juego. El último encuentro con Victoria había sido fugaz. Había sido en una cena de negocios, en la que, de alguna manera, sus caminos se cruzaron una vez más. En esa ocasión, Victoria había estado rodeada de personas que la admiraban y la respetaban, mientras él permanecía en un rincón, aislado. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo palabras. No eran necesarias. Ambos sabían que el pasado ya no tenía relevancia, que la distancia que se había creado entre ellos era insalvable. Solo un breve intercambio de miradas, como dos viejos conocidos que comprendían lo que había sucedido sin necesidad de explicaciones. En esa noche, Alfonso entendió algo que no había comprendido antes. El verdadero valor de lo que Victoria había logrado no radicaba en su venganza, sino en su capacidad de perdonar. No lo había perdonado a él, ni a lo que había hecho, pero había aprendido a perdonarse a sí misma. Había dejado ir el peso del rencor y de la ira, y había utilizado ese espacio para crear algo bueno, algo verdadero. Y eso era lo que lo había llevado a su renacimiento. Victoria dejó escapar un suspiro, el aire fresco de la tarde llenando sus pulmones. Había aprendido que no se podía vivir del pasado, que no podía dejar que el odio o la culpa dictaran su futuro. Había dejado atrás a un hombre que alguna vez amó, pero que ya no existía en el mismo mundo que ella. La verdad, aunque dolorosa, había liberado algo dentro de ella, y había sido esa misma verdad la que la había llevado a construir una vida más rica, más profunda y más significativa de lo que jamás imaginó. Miró su escritorio, las carpetas de trabajo esparcidas frente a ella, los proyectos futuros que aún la esperaban. Sabía que aún había mucho por hacer, que la lucha por los derechos de las mujeres, por la justicia social, nunca terminaría. Pero también sabía que tenía la fuerza necesaria para seguir adelante. El teléfono vibró sobre su escritorio, y al mirar la pantalla, sonrió. Era un mensaje de su hermana, Malena, que la invitaba a un café. Hoy es el día para celebrar lo que hemos logrado. ¿Te parece? Victoria se levantó de su silla y miró por última vez la ciudad que se extendía ante ella.
Un día más para seguir adelante. Un día más para luchar. Un día más para ser feliz. Con una sonrisa serena, Victoria dejó su oficina, cerrando la puerta detrás de ella. En su corazón ya no había más espacio para el miedo ni para la duda. Lo que había pasado, y lo que vendría sería un futuro lleno de oportunidades, de amor propio y de la certeza de que, al final, la fuerza que se encuentra en el perdón y en la superación personal es la que nos permite realmente cambiar nuestras vidas. Y así, Victoria Hartman caminó hacia su nueva vida, dejando atrás todo lo que no la definía y abrazando lo que sí lo hacía, su fuerza, su dignidad y su capacidad de ser la mujer que siempre debió haber sido. Una mujer completa, que había aprendido a renacer de las cenizas de su pasado y a construir su propio destino. Sin miedo, sin culpa, solo con la certeza de que el futuro le pertenecía. Y esa era la última lección que la vida le había enseñado. Nunca es tarde para empezar de nuevo.